Y te invito a que puedas tomar tu asiento. Hay veces donde uno cree tener la necesidad de forzar una situación que no llega. De tener que, de alguna manera, ayudar a Dios o de hacerlo a mi manera. De hacerlo de la manera que yo creo. Hay veces que uno lo hace así porque antes obtuvo resultados. Es muy común que una persona que haya conocido los caminos de Dios y que haya experimentado alguna situación en su vida, sea libertad, o haya sentido paz, o servido a Dios por algún tiempo, y luego se aleja de los caminos de Dios, al volver, cree que Dios debe obrar de la misma manera que lo hizo antes, que Dios actuará como lo hizo la primera vez. Pero debemos entender que Dios no obra siempre de la misma forma. Dios no siempre nos hablará de la misma manera. No va a ocurrir como fue aquella vez, porque es Dios soberano. Dios sabe de qué manera. Lo importante no es que sea a mi manera, sino que sea Dios obrando, que sea Dios trayendo esa paz nuevamente a mi corazón, restaurando mi vida, dándome la oportunidad de tener un nuevo comienzo, de seguir creciendo y madurando en Dios, buscando esa fe que quizás antes tenía. Ahora, cuando una persona utiliza estos medios para forzar una situación, es porque no confía, porque no cree que Dios vaya a hacerlo, entonces cree que debe hacerlo por la fuerza. Debo convertir a alguien por la fuerza. Debo hacerle entender a alguien la palabra de Dios por la fuerza. Entonces, cuanto más yo lo intente, mejor será el resultado. Cuanto más fuerza yo le ponga a una situación, mejor saldrá. Pero no es así. Que antes hayas tenido buenos resultados de una manera, no significa que ahora tenga que ser así. Ahora, si tú dices, bueno, no tiene que ver con antes, solo con que quiero ponerle toda la fuerza para que esto se dé, para que salga, para que esta persona conozca, para que la palabra de Dios llegue. Pero no estás dándote cuenta que estás queriendo hacerlo a tu manera. No estás prestando atención o dándole la importancia al obrar de Dios, sino poniendo una expectativa en qué manera, de qué forma Dios lo hará. Dice la palabra que un joven se acercó al Señor y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le habló acerca de los mandamientos, lo cual él dijo, sí, yo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo esto lo hago bien. ¿Qué esperaba el joven rico? ¿Qué respuesta esperaba él de Jesús? Que le dijera, bueno, como tú has cumplido con todo esto, ven, sígueme. Como has guardado la palabra o has guardado la ley, entonces serás bendecido, habrá recompensa para ti. Quería que el Señor lo felicite, que lo reconozca, que le diga, estás apto, estás bien para poder seguirme. Pero no fue así. El Señor disparó a su corazón y le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él no estaba dispuesto a hacer eso. Él no estaba dispuesto a renunciar a sus posesiones para seguir a Cristo. Él quería seguir a Cristo a su manera, de la manera que él había preconcebido que iba a suceder. Cuando no fue así, dice la palabra que se dio la vuelta y se fue triste. Triste porque no pudo hacerlo a la manera que él creía. Pero hay veces que sucede así, uno quiere que Dios obre conforme a nuestra manera, como nosotros queremos, según lo que nosotros pensamos, pero Dios tiene otro plan. Hay veces que las personas confunden resultados con respaldo de Dios, bendiciones que una persona puede recibir con que Dios esté avalando su fe, su conducta, su caminar.
Entonces alguien que se basa en resultados dice, bueno, yo estoy fumando, pero tengo trabajo. Yo estoy haciendo las cosas mal, pero yo cuando le hablo a alguien, la gente escucha y cree. Yo estoy haciendo quizás las cosas mal, pero a mí me va bien. Yo tengo dinero, tengo mi auto, me va bien. Hago las cosas mal, pero el resultado es bueno. Entonces, si miramos de esa manera, hay una congregación con cientos, con miles de personas. Entonces, significa que las cosas se están haciendo bien. Un predicador, un pastor, que dice, en el momento que comparto la palabra, los corazones son tocados, las personas lloran, reciben de Dios. Y porque mira el resultado, mira el número de miembros, mira las personas que son tocadas por Dios o que reciben una bendición en su vida, significa que ellos están aprobados, que está bien. Pero esta palabra nos mostrará que no es así. Que el creyente muchas veces confunde resultados con respaldo de Dios. Entonces dice, si Dios estaría enojado conmigo, no me iría bien en esto, no me iría bien en aquello. Confunde una oportunidad o una puerta o una bendición aparente con algo que Dios ha hecho. Y dice, porque me va bien. Pero no significa que Dios esté aprobando tu caminar, no significa que estés haciendo la voluntad de Dios porque te está yendo bien. Dice la palabra de Dios que el pueblo, en medio de su rebeldía, se quejaba contra Dios porque estando en medio de la necesidad no había agua para beber. En el Éxodo, Moisés, por mandato de Dios, toma la vara y golpea la peña. Y dice la Escritura que de ella brota agua. Este es el simbolismo de la piedra que sería golpeada para que saliera la bendición. Es el simbolismo de la vida de Cristo, quien sería golpeado para que la bendición pueda descender. Aquel que sería crucificado, aquel que sería golpeado en la cruz para que agua brote de él. Es el simbolismo de aquella piedra, de aquella peña que fue golpeada para saciar la sed de aquellos que estaban en medio de la necesidad. Moisés obedeció, golpeó la peña y ellos fueron bendecidos. Pero ahora se encontraban en otro tiempo. Había pasado el pueblo por diferentes situaciones y ahora estaban en otro momento. Y si bien la rebeldía estaba en ellos, pero Moisés, mirando los resultados anteriores, mirando el método que había aplicado, Dios le habla, Dios le da dirección acerca de lo que debía hacer. Debía reunir al pueblo y debía mostrarles que esto pertenecía a otro tiempo. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Números, en el capítulo 20 del libro de Números. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Libro de Números, capítulo 20, versículo 8 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias.
Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Dice la Escritura que Dios le habla a Moisés y le dice: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios le dice: ve, y delante de ellos, delante de sus ojos, ahora comienza a hablarle a la peña. El Señor no le dijo: ahora tienes que ir a golpearla, como lo hiciste antes. Ahora le dijo: tienes que ir y hablarle. Tienes que reunirlos a todos para que ellos vean. Pero en medio de su frustración, en medio del momento, la situación que estaba viviendo, Moisés utiliza este momento no para hacer lo que Dios le había dicho, sino para hacerlo a su manera. Y el resultado aparentemente bueno no es lo que Dios le había mandado hacer. Ahora ya no era tiempo de golpear. El tiempo del sacrificio de Cristo ya había pasado. El tiempo de aquel que se había derramado en la cruz ya había sucedido. Cuando el Señor estaba en la cruz, clavaron una lanza en su costado y brotó agua y sangre. Ya las aguas habían fluido. Ya Jesús había sido golpeado en aquella cruz para poder derramar bendición sobre cada uno de nosotros. Pero así como hay quienes creen que las cosas deben suceder de una misma forma, Dios quería mostrarle al pueblo que ahora Él lo haría de otra manera. Él quería mostrarle que ahora no se trataba de golpear, no era por medio de la fuerza, sino que ahora sería por medio de su palabra. Moisés debía hablarle a la peña, pero dice la Escritura que él reúne a la congregación, sí, como él lo había dicho, como el Señor se lo encomendó. Pero dice: entonces Moisés tomó la vara y delante de Jehová, como él le mandó. Hasta ahí, hasta el versículo 9, todo estaba bien. Pero en el 10, dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Yo voy a darles lo que ustedes quieren. Yo voy a darles. Pero ese no era el mensaje que Dios quería darle. Él es la fuente. Él es la provisión. Es Cristo quien brotó de las aguas de aquella peña cuando fue golpeada. No era Moisés derramando su bendición, sino que era Dios. Y ahora Moisés le habla y le dice: ustedes, a ver, escúchenme, rebeldes. Ustedes que se están quejando por agua, ustedes que están ahí murmurando. Él les dijo: oíd ahora, rebeldes. Y van a ver cómo vamos a sacar agua de esta piedra. Ahora, cuando Dios le dice: háblale, Dios le envía a hablar a corazones duros, corazones rebeldes, sí, pero corazones que no van a brotar agua de ellos por medio de golpes, por medio de la fuerza. Has intentado convertir a uno de tus parientes por la fuerza, no tiene sentido. Se trata de confiar en Dios. Se trata de entregarle esa situación a Dios, orar y confiar en Él. Hacer lo que esté a mi alcance, pero luego descansar en Dios. Y el Señor quería mostrarles que este era el tiempo de hablar. Este era el tiempo en el cual la palabra podía hacer brotar
agua del corazón más duro. Agua de un corazón cargado de incredulidad. Dios hizo brotar agua de mi corazón. Cuando la palabra llegó a mi vida, no fue porque alguien, por medio de una religión, intentó meterme el conocimiento de la palabra a la fuerza, sino que fue cuando escuché la palabra de Dios. Una palabra predicada con fe. Alguien que impartió un mensaje que transformó mi corazón, que cambió mi vida. Alguien que obedeció a aquella voz para hacer su voluntad. No para hacerlo a su manera, sino para hacerlo a la manera que Dios le encomendó. Hay una diferencia entre aquel que tiene resultados y aquel que hace lo que Dios le envió a hacer. Para Moisés podía haber dicho, bueno, ahí está el agua, hemos tenido éxito. Pero el único problema era que Dios no lo había enviado a hacer eso. Él le dijo, reúne la congregación y cuando estén todos allí, háblale a la peña. Y yo haré brotar agua. El Señor no le dijo, mira, y tendrán que esperar mucho tiempo y después de atravesar una prueba grande, el agua brotará. No, le dijo, tú haz esto. Y el agua va a brotar. Va a venir la bendición. Pero no es por la fuerza. Hay personas que pasan en diferentes congregaciones, en campañas, y los hacen pasar al frente. Y por medio de la fuerza quieren imponerles algo, quieren decir, bueno, aquí somos nosotros los que vamos a hacer brotar el agua. No es Dios. De alguna manera dicen, oíd rebeldes, y verán si no vamos a sacar agua de esta piedra. Verán si no vamos a hacer que este corazón brote agua. Van a ver si no esta persona no se sana. Van a ver si no hay un milagro en esta vida. Si no se quebranta. Y las personas pasan y lloran y los tiran al piso. Pero no es según la voluntad de Dios, sino según lo que yo creo. Ya lo que Dios me envía a hacer pasa a un segundo plano para decir que soy yo el que da la bendición. Soy yo el que bendice, soy yo el que cuando predico toco los corazones. Entonces los corazones son conmovidos. Ya no es Dios. Por eso el Señor lo envía y le dice, ve. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y él hizo lo que a él le pareció. Cuando vemos la vida de Naamán, vemos un hombre que se imaginó el milagro, pero no ocurrió así. Cuando vemos la muerte de Lázaro, vemos a sus hermanas esperando que Jesús llegara para sanarle. Pero Jesús no llegó para sanarle porque Él no quiso llegar para sanarle. El Señor quiso llegar para glorificarse en su vida. Cuando el Señor llegó, ellas dijeron, Señor, si hubiese llegado antes, nuestros hermanos no hubiesen muerto. Ellas esperaban el milagro, la sanidad. Pero el Señor quería mostrarle que Él podía derramar bendición a su manera, que no estaba llegando tarde. El Señor le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya, yo soy la resurrección y la vida, dijo Él. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que viva y crea en mí, no morirá eternamente. Ahora, este era un tiempo diferente. En Éxodo, la peña era una demostración de lo que iba a suceder. La Escritura nos enseña que Cristo es y la piedra, y la carta a los Corintios nos enseña que en medio de ese momento donde estaban sedientos en el desierto, brotaron aguas de la peña, y dice la palabra, la cual es Cristo. En medio de la necesidad, en medio de la desesperación,
Dios tiene el poder de hacer brotar agua de la piedra. En aquel tiempo, el Señor quería mostrarles que su hijo sería golpeado, pero que la bendición vendría, no como creían muchos judíos. Ellos esperaban un libertador, alguien que termine con el poder del Imperio Romano. Pero el Señor vino humilde y entró en aquella ciudad montado sobre un pollino de asna, dice la Escritura. Humilde. No era como ellos esperaban. Pero sin embargo, aquella piedra fue golpeada para que la bendición se derrame. Ahora, Dios le dice a Moisés, ahora es tiempo de hablar. Cristo ya fue golpeado en aquella cruz por nosotros. Y no podemos seguir golpeándole cada día. Ahora no es tiempo de golpear, sino que es el tiempo de hablar. Y la palabra será la que toque los corazones duros. La palabra será la que tiene el poder de hacer brotar agua de aquella persona que hoy está en las drogas, en vicios. De aquel que ve resultados y se deja engañar por ellos. Y dice, yo tengo salud, entonces quiere decir que las cosas están bien. Yo sé que estoy haciendo mal, pero me va bien, Dios me bendice. El silencio de Dios no significa que estés haciendo las cosas bien. No significa que estés aprobado delante de Dios. En ese momento, dice que Moisés, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Uno podía esperar que si él golpeaba, es decir, si desobedecía a Dios, el resultado no se daría. Entonces tú puedes pensar hoy que si tú estarías haciendo mal y desobedeciendo a Dios, entonces no tendrías buenos resultados. Esta palabra nos muestra que aún en tu desobediencia, cuando tú te dejas guiar por los resultados, puedes ser confundido. Moisés golpeó 2 veces y salieron muchas aguas, pero no es lo que el Señor le había mandado hacer. Él le dijo, háblales, porque ahora sería el tiempo de la palabra. Ahora sería el momento en el cual los corazones serían tocados por la palabra de Dios. Estamos en un tiempo donde la palabra de Dios se desestima y se pone en un segundo plano. Donde hay personas hablando acerca de ideas y de cosas que salen de cualquier lugar. Utilizando rabinos, costumbres judías, y llevando un mensaje a la iglesia sobre algo que está escondido, muy oculto, pero es interpretación de un hombre que ni siquiera cree en Jesús. Pero parece una enseñanza muy profunda. Yo a veces veo algunos videos y digo, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo hacen para hacerle decir a la palabra eso? ¿Dónde está? ¿Cómo hago para interpretar lo que la Escritura no dice? Ahora uno puede decir, pastor, usted está diciendo que aquella agua es Cristo. Bueno, la palabra nos enseña que aquella piedra que fue golpeada y brota agua, Pablo dice, y esa agua es Cristo. Pero ahora alguno puede decir, bueno, ¿y cuál es el sustento? ¿Qué representa esta segunda agua? ¿Qué representa esta piedra? ¿Por qué Dios lo manda a hablar? Porque era el tiempo de la palabra. Era el tiempo de que los corazones sean tocados por medio de la palabra de Dios, no por fuerza, no por medio de golpes. Dice la Escritura, ¿acaso no es mi palabra martillo que quebranta la piedra? ¿Acaso no es suficiente la palabra de Dios? La palabra es el ingrediente perfecto, no necesita acompañamiento, no necesita condimentos, solo. Ahora, cuando vemos esta historia y vemos cómo Moisés quiso aplicar lo que antes le funcionó, uno puede decir, bueno, yo soy igual. Yo quiero utilizar siempre el mismo método, creyendo que
el éxito se encuentra en el método. Y el éxito no está en la forma o en el método que tú utilices, sino en la guía de Dios. ¿Estás haciendo eso porque Dios te guió a hacerlo o porque antes te funcionó? ¿Te estás dejando guiar porque las cosas te están saliendo bien o porque es lo que Dios te envió a hacer? Hay una diferencia muy grande. ¿Qué representan estas aguas? El Señor dijo: aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y aquel que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Dice la palabra, y esto lo dijo acerca del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyeran en Él. Estas aguas representan el obrar del Espíritu Santo. No es la fuerza, porque la Escritura dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la palabra de Dios la que sacude los corazones. ¡Aleluya! Es la palabra de Dios la que hace brotar agua de ese corazón tan duro. Alguien dirá, pastor, mi corazón es duro. Yo soy una persona muy dura. Mira, yo no necesito golpearte. Nadie necesita poner su fuerza sobre ti para que cambies. Solo la palabra. Aquel centurión le dijo al Señor, solo da la palabra y mi criado sanará. La palabra. En tiempos donde la palabra es desestimada y sacada de plano para dar lugar al mover del Espíritu. Mira esto. El Señor le envía a Moisés a hablarle a la piedra para que brote el Espíritu. Pero la importancia de la palabra para que esto suceda. No es simplemente un mover del Espíritu. No es simplemente cerrarme al conocimiento de la verdad para que pueda fluir el Espíritu. Como hoy dicen, tenemos que dejar que el Espíritu fluya, pero sin entendimiento, sin conocimiento de la palabra de Dios, sin reflexionar acerca de esto. Entonces caerás en un error. No puedes hacer las cosas por la fuerza. Ya le pediste a Dios y ahora estás intentando hacerlo tú solo. Sí, lo que pasa es que le pedí y Dios no hizo nada. Entonces, esta parte es para ti. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué le dijo el Señor? No creísteis en mí. Porque no se trata de la fuerza que tú puedas imponer. No se trata de cuánto puedas hacer para que esa persona se convierta. Tú no tienes ese poder. No tenemos el poder de cambiar a las personas. Nosotros no. Es la palabra. Solo da la palabra. Solo háblale a aquella roca. Háblale a la piedra. Alguno dice, bueno, lo que pasa es que hablar con este es como hablar contra la pared. Hablar con alguien que no omite respuestas. El Señor dice, solo háblale. Háblale. Sí, pero ya mucha gente le habló. Muchas personas le hablaron. Pero tú eres diferente. Porque tú crees. Solamente háblale. Y los resultados que otros no tuvieron. Y las bendiciones que otros no pudieron ver. O lo que otros intentaron tomar por la fuerza. Forzar la situación. Cuando una persona que está mal se la manipula para que venga a la iglesia. Entonces dice, lo conseguí, vino. Sí, pero vino porque lo manipulaste. Vino porque utilizaste una situación difícil en su vida para ponerle miedo. Porque le hablaste de condenación. Forzaste. Algo dirá, pero era cierto. Es verdad, pastor. Yo le digo que así en la vida que tiene se va al infierno.
El Señor no le dijo a Moisés, ve y condénalos al fuego eterno. Le dijo, ve y háblales. Háblale a las piedras. Háblales. Y aunque tú pienses que nada va a ocurrir, que nada va a pasar, el Señor le dijo, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña. Tarde o temprano, Dios obrará, no como tú esperas, sino conforme a su voluntad. Tú dirás, ¿por qué no hizo esta obra mi pariente? ¿Por qué Dios no me abrió esta puerta que le pedí? ¿Por qué Dios no llegó antes? Entonces mi pariente, como dijo Marta y María, no hubiesen muerto. Dios tiene un plan con nuestra vida. Y lejos de la idea que nosotros tengamos de la forma en la cual Dios debe obrar, o debería, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, que no se rige por el tiempo o por la percepción que nosotros tengamos. Tú te hiciste una idea de cómo sucederían las cosas, pero Dios no está mirando esa idea. Dios no se está inspirando en lo que tú piensas. Él tiene un plan con tu vida. Y aunque tú digas, yo quisiera sanarme hoy, Dios dice, aún tengo que trabajar tu corazón un tiempo más. Aún tengo que seguir obrando en cuestiones que para ti son superficiales, pero que son tan importantes. Aún yo estoy obrando en ti, solamente es la palabra la que va a cambiar el corazón rebelde, la que pueda hacer brotar agua, bendición de alguien. ¿Por qué? Porque aquello que antes para ti representaba una maldición, pecados, situaciones difíciles, que habían puesto tu corazón duro, ahora la palabra comenzó a cambiarte. Yo he hablado con personas que me decían, yo era una persona muy dura, muy mala. Todo el tiempo estaba maquinando maldad, cómo hacerle daño a otros. Pero un día la palabra tocó mi corazón y yo creí que podía resistirme. Pero así como Jeremías, cuando dice yo no quería hablar más, Jeremías estaba enojado y dijo no voy a hablar más. Pero luego es Dios quien comienza a tocar. Es Dios quien comienza a hacerte sentir ese fuego del Espíritu Santo. Dijo, yo traté de contenerme, pero fuiste mayor que yo, Señor. El fuego que sentí en mi interior. Aleluya. Y aleluya. Pablo dijo, me es impuesta necesidad de predicar la palabra de Dios. Quiero dejar, si pensaran en abandonar esto, pero siento una necesidad, un agua que fluye desde adentro. El Señor dijo, ríos de agua de vida. El sacrificio en la cruz ya estaba hecho. La muerte y resurrección del Señor ocurrieron. Ahora es el momento en el cual la palabra de Dios sería compartida. Es el tiempo donde sería derramado el Espíritu Santo de Dios. Y miles se convertirían por medio de la palabra de ellos. Por el testimonio. Por aquellas enseñanzas que el Señor le había dado. Del mismo modo el Señor nos habla para que podamos entender este tiempo. Cuando alguno ve la historia de nuestro ministerio, y hubieron muchos hermanos que en su tiempo se alejaron, se fueron, porque para ellos les era impactante o difícil de entender que cuando este ministerio se forjó, las personas llegaban y al tocar el picaporte caían manifestados. Había personas que llegaban, se sanaban de cáncer, había un mover de Dios impresionante. ¿Y hubieron quiénes? Con la congregación establecida, con reuniones de lunes a lunes, con palabra de Dios. Hay quienes querían que se siga golpeando la piedra, que no pudieron entender el tiempo diferente. No es que Dios ya no estuviese obrando, es que era otro tiempo. Ya no era el tiempo de golpear, no, ahora era el tiempo de hablar. Y Dios a su manera obraría, ya no como al principio,
sino que ahora Dios traería madurez en el corazón de aquellos creyentes. Una iglesia no se mide su crecimiento por el número, sino por la madurez de los que están en la iglesia, de los que forman parte de esa congregación. Una iglesia sin madurez, una iglesia sin conocimiento, es una iglesia pronto a caer, a destruirse. Un creyente fácil de engañar porque no conoce la palabra. Entonces irá detrás de cualquier palabra cargada de emoción que escuche y dirá: wow, qué impresionante ese mensaje, qué tremendo, qué revelación tan maravillosa. Sin reflexionar, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Ahora, Dios le habla a Moisés y a Aarón y le dice: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo: ustedes no entrarán en la tierra prometida, por cuanto no creyeron en mí, por cuanto no me dieron la oportunidad de santificarme por medio de esta obra. Ellos fueron bendecidos y obtuvieron lo que querían, que era agua, sí, pero no a la manera que Dios quería enseñarles, no a la manera que Dios quería mostrarles. Entonces, el Señor le dijo: ahora ustedes no entrarán. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. ¿Cómo se santificó el Señor? ¿Cómo el Señor quería santificarse? Mediante la obediencia. ¿Cómo quería obrar el Señor? Mediante la fe, por la obediencia. Pero dice la palabra que aquellas aguas fueron aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Y Él se santificó en ellos. ¿Pero de qué manera? Juzgando la desobediencia. Diciéndole a Moisés y a Aarón: no entrarán. El Señor mostró que es un Dios justo y santo, que no dejaría pasar por alto el error solamente por el resultado. Porque no se trataba de Moisés sacando agua de la piedra, se trataba de la misericordia de Dios en medio de una equivocación y una desobediencia, derramando bendición sobre otros. Hay veces que la gente dice: pero yo fui a la Iglesia Universal y yo estaba enfermo y me sané. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo voy a pensar que es una secta? Resultados. Brotó agua y esa agua le fue de confusión. Porque la persona dice: yo así fui sanado, allí yo llegué cuando estaba desesperado. Y Dios, en su gran misericordia, permitió que pueda recibir el agua. Pero agua de alguien que golpea la piedra, no alguien que obedece. Personas que hacen numerología, espiritismo, personas que venden la fe, engañando a la gente con agua del Jordán, con las 7 cruces de Israel. No sé cuáles son las 7 cruces de Israel, pero las 7 cruces las traen también. Con el manto de la cruz, con el camino de la sal, con tantas cosas. ¿Qué son eso? Son golpes a la piedra. Son cosas que el hombre quiere hacer por la fuerza. Y que la gente confunde cuando obtiene resultados. Dice: pero yo económicamente estoy bien. Si solamente tú eres una persona materialista, si para ti la vida se rige por el materialismo, entonces estando bien económicamente significa que estás bien y que la bendición de Dios está. Estás olvidando que la Escritura dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. En tu familia, en tu salud, en tu ministerio, en tu economía, sí, pero no solamente en el área económica. Dios quiere bendecirte ampliamente. No entender el paso del tiempo o no entender el lugar en el cual hoy nos toca estar es caer en el error de pensar que Dios debe obrar siempre igual. No. Algo dirá: pastor, yo le fallé a Dios. Y un día me arrepentí, me acerqué, le pedí perdón a Dios y sentí una paz
Y a partir de ese momento comencé a congregarme otra vez. Pero luego de un tiempo caí en pecado otra vez. Entonces vine y me quebranté delante de Dios como antes. Y lloré como lo hice aquella vez. Pero al salir de aquí no fue igual. Dios no obra siempre igual. Tú sentiste paz en ese momento porque Dios hizo brotar agua. Porque te hizo sentir la bendición. Pero ahora quieres forzarla. Ahora quieres recibirla a tu manera. Y Dios dice, no. La primera vez viniste con un corazón quebrantado y yo hice brotar aguas. Pero ahora será diferente. Ahora deberás entender. Y será la palabra la que haga brotar agua de ti. Será la palabra la que transforme tu corazón. Será la palabra la que utilice aquellas cosas que fueron de maldición para ti en una bendición maravillosa. Dios tomará aquello que fue para ti perdición, vicios. Y ahora Dios te utilizará como una herramienta en sus manos, como un instrumento. Para que aquel que estaba en las drogas le predique a los jóvenes que están en la perdición. Para aquellos que estaban en vicios, hoy lleven la palabra de Dios a corazones quebrantados y Dios hará brotar agua de ellos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Lo crees? Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Si lo crees, entonces confía. No depende de ti. Si tú lo fuerzas, podrás sacar agua. A diferencia de Naamán, por mucho que esfuerzo que le pudiera poner, él no podía sanar su lepra. En ese ejemplo, él esperaba una bendición de Dios a su manera, pero él no podía forzarla. Él creyó que dándole presentes al profeta, quizás era un agradecimiento, pero él no podía forzar su sanidad. Pero hay cuestiones que tú puedes forzar. Sí, yo le pedí a Dios salir de las deudas. Y bueno, pero como no funcionaba, yo comencé a forzar. Y comencé a hacer lo que Dios no me manda hacer. Comencé a buscar y a mirar los resultados, pero no a preguntarme si Dios me mandó a hacer eso. Debes preguntarte si es Dios quien te envía o te envió a hacer lo que hoy estás haciendo. Y no te enfoques en el resultado. Bueno, pastor, tenía deudas y ahora estoy bien, pero lo que estás haciendo no está aprobado delante de Dios. Lo que estás haciendo está mal delante de Dios. No confundas resultados con bendición, con obediencia. Y no confundas bendición cuando uno dice, bueno, pero yo soy bendecido, con ser aprobado por Dios. Son cosas diferentes. Hoy es tiempo de que podamos rendirle el corazón a Dios en obediencia. Y entender que es el Espíritu Santo de Dios quien nos guía. Es Él quien hará brotar agua aún del corazón más incrédulo y más duro. No importa cuán incrédulo sea tu pariente. No importa cuán difícil sea para ti hablarle. Ora por él. Pídele a Dios lo que estás necesitando. Si tienes problemas económicos, situaciones familiares, pídele a Dios. Y luego confía en el poder de la palabra. Da la palabra. Da la palabra acerca de lo que va a sucederte, de lo que va a ocurrir. Inspírate en la palabra de Dios para decir esto es lo que va a ocurrir en mi vida. Esto es lo que yo creo, Señor. Yo confío en ti. Yo confío, Señor, que sin importar cuánto tiempo deba pasar, tú harás brotar agua. Y yo quiero esa, no quiero el agua de la desobediencia, no quiero el agua de la rencilla, no quiero el agua que me deje fuera de tu bendición. Yo no quiero una prosperidad que me aleje de ti. Yo no quiero aquel trabajo, pero que me aleje. Yo quiero tu bendición. Yo quiero el agua que brota de Cristo. Yo quiero a Cristo en mi vida. Él es el único que puede hacer brotar agua del corazón de hombres y mujeres hoy. Pero es necesario que tú puedas abandonar la rebeldía y someterte a Dios. Dejar que el Señor pueda transformar ese corazón a su manera,
Pastor, ¿cuándo Dios lo hará? No lo sé. No lo sé. Solo confía. Solo espera en Él. Sigue adelante. Y no te rindas. Porque Él asegura que Él hará brotar agua de la piedra. Esta palabra quizás esté haciendo brotar agua de corazones, pero no es por mí. Es la palabra de Dios. Es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. No es por mí. No fue por Moisés. No te confundas cuando como líder, como colaborador, hagas algo y las cosas te salgan bien. No es por ti. Es porque fuiste obediente a lo que Él te envió a hacer. Y no te dejes confundir por los resultados. Mira si Dios te envió a hacer eso o no. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo es Él. Bendito es nuestro Dios.